Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otra charla de Romancero Talks sobre las escritoras de la Edad de Plata de la literatura española. Con nosotros tenemos a Miguel Ángel Arcas, Jairo García Jaramillo y Mónica Jato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Eh? noches. Muy buenas, Buenas ¿qué tal? noches. Por lo menos en Am, España es ya de noche, ¿eh? Y supongo que en Inglaterra también. sí, ya ya está anocheciendo también. Hoy vamos a hablar de este libro, Éxodo, diario de una refugiada española, escrito por Silvia Mistral. Y antes de empezar a hablar del libro, me gustaría dar las gracias a los Institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por el apoyo y la organización de estas charlas. También me gustaría leer unas breves introducciones de las tres personas que nos acompañan en esta charla. Miguel Ángel Arcas es licenciado en Filología Española por la Universidad de Granada. Ha escrito los libros de poemas Los sueños del realista, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández en el año 1998, El baile, Llueve horizontal, Premio de Poesía Ciudad de Córdoba, Ricardo Molina y Alevosía. Asimismo ha publicado 2 libros de aforismos, Aforemas y Más realidad. Miguel Ángel dirige la editorial Cuadernos del Vigía, donde el libro ha sido publicado, y desarrolla diferentes proyectos literarios y de fomento de la lectura. Miguel Ángel en el año 2010 recibió el Premio Andaluz al Fomento del Libro y la Lectura, otorgado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por Relatos para leer en el autobús, proyecto editorial de difusión literaria y animación a la lectura, desarrollado en diferentes ciudades andaluzas. Buenas tardes otra vez, Miguel Ángel. Buenas tardes. Jairo García Jaramillo, que quizás algunas y algunos de vosotros ya lo conocéis porque formó parte de las primeras charlas de Romancero Talks hace un año. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, ciudad en la que nació en el año 1982. Desde el año 2006 trabaja como profesor de secundaria y en el año 2011 obtuvo el 13º Premio Internacional de Ensayo Miguel de Unamuno de Bilbao por su trabajo La mitad ignorada, en torno a las mujeres intelectuales de la Segunda República. A partir de esta investigación surgió su colaboración como documentalista y asesor de contenidos en las Sin Sombrero, proyecto transmedia estrenado por Televisión Española cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres escritoras y artistas españolas del primer tercio del siglo XX. En 2016 publicó un segundo trabajo sobre el tema que tiene por título Memoria contra el olvido, las escritoras de la generación del 27. Actualmente dirige la colección literaria La mitad ignorada, donde este libro ha sido publicado, para la editorial Cuadernos del Vigía, en la que está rescatando la literatura escrita por mujeres del periodo de la Edad de Plata españolas e iberoamericanas, tales como Carmen de Burgos, Concha Méndez, Carmen Conde o Silvia Mistral, de la que vamos a hablar hoy. Por último, tenemos a Mónica Jato. Mónica Jato, hola, buenas. Buenas. Mónica es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y doctora por la Universidad de Michigan. Imparte clases de literatura española de los siglos XIX, XX y XXI en Birmingham, Reino Unido. Sus investigaciones están centradas en la literatura española del siglo XX y XXI, literatura del exilio y autobiografías de las escritoras de la generación del 27. Ha estudiado y analizado el impacto del lenguaje bíblico en la literatura de María Benello, Carmen Conde, León Felipe, Ángela Figueroa y otros muchos. Entre sus Perdona, es Ángela Figuera. Perdona, perdón, Ángela Figuera. Y el lenguaje bíblico es un libro y los otros son otras cosas diferentes, pero da igual, no pasa Perdón. nada. Gracias, Mónica, por la puntualización. Entre sus libros podemos destacar Mujer, Creación y Exilio, 1939-1975, El lenguaje bíblico en la poesía de los exiliados españoles, de 1939, y María Benito, El laberinto de la palabra. También ha escrito la introducción del libro del que vamos a hablar hoy, Éxodo, diario de una refugiada española. Buenas tardes otra vez a los tres. Muchas gracias por aceptar la invitación para hablar de este fantástico libro. Y bueno, me gustaría comenzar la charla porque he emitido a Silvia Mistral en las presentaciones y me gustaría comenzar esta charla con vosotros explicándonos quién fue esta mujer escritora que escribió una cantidad ingente de novelas para adultos, novelas infantiles, escritos en prensa, en radio, etc. No sé quién quiere empezar.
Bueno, si queréis, bueno, la colección decide que Silvia Mistral es una de las autoras más importantes que debemos rescatar, ¿no? De esa losa de olvido que viene cayendo sobre este grupo. Bueno, en gran medida porque se trata de una muy interesante representante de la literatura de este periodo, ¿no? De la Edad de Plata. Ella en realidad firmó, Silvia Mistral es un seudónimo, ella se llamaba Hortensia Blanch Pita. Ujú. Y bueno, fue una periodista, escritora, ¿no? Nacida en La Habana, de orígenes catalanes y gallegos, que pasó su infancia entre España y Cuba. La familia se instala en Barcelona definitivamente en torno a la proclamación de la Segunda República. Y bueno, ella empieza, digamos, a despuntar poco a poco hacia sus inclinaciones literarias, pero sin la suerte que tuvieron, bueno, pues otras escritoras y sobre todo los escritores del momento que pudieron, digamos, hacer carrera académica y seguir estudiando porque ella necesitó pronto buscar empleo para colaborar a sostener a la familia, etcétera, ¿no? Sin embargo, ella sí que, como sabe bien Mónica, pues conoce muy bien la literatura de su tiempo, es una ávida lectora y empieza a colaborar como articulista y sobre todo algo muy, muy importante y muy original, que es la crítica cinematográfica, ¿no? Ujú. Y empieza, bueno, pues esa digamos, vertiente ¿no? Que no tiene solo ella, que tienen también otras modernas de este momento, ¿no? Hasta que, bueno, debido a sus convicciones anarquistas, pues se afilia a CNT y coincide la guerra, ¿no? Y claro, la guerra pues frustra, digamos, todos estos planes, ¿no? Que es de lo que habla en cierto sentido de todo este libro, ¿no? Que rescatamos, ¿no? Pero bueno, supongo que Mónica puede explicarlo mejor o corregirme, ¿no? Si no lo he hecho bien. No, no, lo has hecho muy bien. Yo creo que a mí lo que me gustaría añadir, que todo lo que has dicho está perfecto, es el hecho de tener una formación autodidacta y de considerarse como una representante de la cultura de la pobreza. Y esta es un dato o es una información que la diferencia, digamos, de otras escritoras y también yo creo que esto se relaciona un poco con el olvido que luego ha hecho tanta mella en su obra, ¿no? Porque frente a otras escritoras que pudieron tener un papel político, ¿no? Como, yo que sé, Victoria Kent eh, o ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Otras escritoras, ella, digamos, al proceder de esta cultura que ella llamaba cultura de la pobreza, otras escritoras también de esta, como por ejemplo Cecilia García de Guilarte, que era su gran amiga, también ellas se consideraban que pertenecían a este mundo, a esta cultura, y esta formación autodidáctica muchas veces iba en contra de ellas porque se sentían un poco menos que otras escritoras, ¿no? Si lo comparamos con por ejemplo, Ernestina de Champurcín o Concha Méndez u otras. Su clase social tenía digamos, hizo mella un poco en la manera en que se sentían, digamos, de alguna manera no legitimadas en algunos momentos, ¿no? Y creo que esto tuvo mucha, digamos, influencia después cuando se va al exilio y cuando tiene que abrirse camino en México. Y es verdad que publica allí, cuando va allí para salir adelante, publica novelas rosas y tienen cierta popularidad. Y luego se dedica a escribir muchos artículos que también le ayudan a la economía familiar, pero lo que es que al final su obra, esas dos primeras obras que publica, ¿no? Madréporas y Éxodo, van cayendo en el exilio porque no llega a participar en esa comunidad exiliada. Y yo, la verdad es que he andado en esos años, ¿no? En esas reflexiones de esa vida en el exilio, en una edición que publiqué sobre sus cartas, las cartas de Silvia Mistral con García de Guilarte, la otra escritora que era la gran amiga. Y entonces ahí ves que se puede ver en ellas, ¿no? Esa especie de frustración, ¿no? de que va cayendo en el olvido, de que sus obras no se leen, de que, por ejemplo, Éxodo quiere que se lea como sea en España, estamos hablando ya de la década de los 70, porque tiene 400 ejemplares todavía de Éxodo que no ha podido vender y quiere
que de alguna manera, aunque sea gratuitamente, los repartan por España para que la conozcan, ¿no? Y yo creo que, digamos que es verdad que todos los escritores del exilio, y sobre todo las mujeres, se vieron expuestos a este olvido, ¿no? Pero en el caso de estas mujeres de una procedencia, de esta cultura de la pobreza, como decía ella, ¿no? Ese olvido o esa marginación fue todavía mucho mayor, porque no participaron con la misma, digamos, con la misma legitimidad de otras, de esas corrientes, ¿no? No estaban tan, digamos, integradas en lo que sería la cultura o, digamos, ese canon del exilio, porque también es que ha habido un canon del exilio. Sí. Claro, claro. No, indudablemente ya no pertenece a esa generación del 27 madrileña, ¿no? Donde, como tú dices, ¿no? Donde se relacionan unos con otros y con otras, ¿no? Donde está María Zambrano, donde visitan a Juan Ramón Jiménez. Claro, ella no pertenece a este universo, ¿no? Digamos que de alguna manera es exterior a todo esto, ¿no? Claro, y eso la hace... También creo que bueno, su orientación política es distinta, porque muchas de ellas sí que tuvieron una afiliación más comunista, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya sabemos que en el exilio también, ya desde la guerra, ¿no? Entran unas guerras intestinas que yo creo que afectan también al plano cultural, ¿no? Y es cierto. Pero claro, entiendo que eso quisiera ser o sea, para ella que sea un libro leído porque es una experiencia humana fundamental y es un libro muy bien escrito, ¿no? Entonces es lógico que ella, pues de alguna forma quisiera transmitir esa verdad suya, ¿no? Esa verdad suya que Es gracioso ahí, lo ¿no? que dices, porque ella se quejaba de que, también en las cartas, ¿no? De que había habido una especie de conspiración comunista, ¿no? Que había impedido por ella, por tener esa especie de proceder un poco del anarquismo, aunque luego lo va dejando. Por lo menos ella no, así lo dicen en las cartas estas, no quieren, ya no militan, ya no tienen, todavía siempre queda esa especie de, de amor un Utopía, ¿no? poco, Sí, sí, hacia las ideas, ¿no? Del anarquismo, pero el caso es que ella piensa que si el libro no tuvo una mayor difusión en los 40, por ejemplo, fue porque, digamos, que la prensa o las corrientes comunistas que dominaban o que ella pensaba que dominaba en aquella época no permitieron la difusión como la de otros libros. Pero bueno, esa era su teoría, ¿eh? claro. No, yo aparte de esto, esta idea que habéis lanzado de la cultura de la pobreza, a lo mejor nos puede llevar también al hecho de que tal vez también había como dos clases distintas dentro de la generación del 27, como dos estamentos, ¿no? Digamos, los que realmente estaban reivindicados de alguna manera, que por supuesto, en primer lugar eran hombres, eran escritores, y las mujeres de alguna manera se integraban de una manera muy secundaria o muy poco principal, ¿no? Pero fíjate como dentro de esto, dentro de estas mujeres también había estas otras, digamos, de segunda división, desde el punto de vista de lo que era, digamos, la visibilidad de estas escritoras era muy inferior, ¿no? Podía ser por cuestiones precisamente de clase, como has apuntado, porque realmente las otras escritoras, pues no sé, María Teresa León, Rosa Chacel, bueno, muchas otras escritoras no eran precisamente no venían muy de abajo, ¿no? Eran clase media, vamos a llamarlo así. Sin embargo, ella sí que venía de una extracción de clase muy inferior. Era autodidacta y efectivamente, eso queramos o no, siempre es un obstáculo para poder visibilizar. Se me está acordando también bueno, de otros casos, ¿no? Pero, por ejemplo, Miguel Hernández, por ejemplo, también tuvo en ese sentido bastantes dificultades a todos los niveles, ¿no? Entonces podríamos decir que había también esas dos divisiones, una primera división, una Premier, ya que estamos en Inglaterra, y una segunda división en ese sentido, que bueno, yo creo que también ahí hay mucho que decir, que hablar sobre eso también. Antes de comenzar la charla estábamos hablando de que este libro ya fue publicado en España hace bastantes años, pero me gustaría, bueno, el libro fue publicado primeramente en México con un prólogo de León Felipe,
pero me gustaría, Miguel Ángel y Sí. Jairo, que nos explicarais cómo llegasteis a este libro, por qué decidisteis publicarlo y cómo fue el proceso de rescate, por decirlo así, de Éxodo. Venga, Jairo, tú eres Sí, bueno, el a mí posibilitador. hay un libro, es cierto, en este caso sí, hay un libro que a mí siempre me había fascinado dentro de esta literatura del exilio y en concreto dentro de las escritoras de este periodo, que era Madréporas, el libro de Silvia Mistral, ¿no? Que es todo un largo poema, ¿no? Digamos, un poema en prosa, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, nosotros luchamos, Miguel Ángel conoció Madréporas muy al comienzo de nuestra idea de la colección y apostamos por este libro. Entonces, claro, al llegar a Mónica y a través de ella a Silvia Mestre, la hija de Silvia Mistral, pues claro, se nos ofrecía la posibilidad de dar nueva luz a Éxodo, que en principio no era nuestra primera idea, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a arrancar con Madréporas y vamos a intentar hacer Éxodo, siempre que Mónica nos acompañara también en este camino, ¿no? Porque eso era importante para que los libros fueran presentados por una misma persona, conocedora de su obra, una persona que además explica estos libros en sus clases, que los ha estudiado en su ámbito académico, ¿no? Y bueno, pues como todo confluyó y tuvimos a bien juntarnos en esta reedición, pues decidimos también intentar aportar algo nuevo a la edición de Éxodo, además de la introducción de Mónica. Y bueno, pues incorporamos también algún material gráfico, ¿no? que creo que es también valioso. Sí. Y bueno, sobre todo lo que hicimos, ese trabajo fue duro, ¿no? Que es pulir el texto y tratar de contrastarlo con la edición primero del año 39 en el periódico Iberia y después con la publicación en varias partes en el periódico Hoy, que salió creo recordar que en 8 folletos, ¿no? Para ver, bueno, pues también el proceso creativo, ¿no? Y es cierto que bueno, el texto creo que está presentado en una edición, no se puede decir nunca definitiva, pero yo creo que esta es una edición muy sólida, ¿no? Y bueno, siempre teniendo en cuenta que se trata de un libro clave para la memoria republicana, para la escritura de la Edad de Plata en general, ¿no? Y para la literatura española, porque es un libro que es una obra maestra, ¿no? Y bueno, sobre esto no teníamos dudas, no albergábamos dudas. Sabíamos que Éxodo era un gran libro, ¿no? Y Sí, bueno, también supongo que León Felipe tampoco tuvo dudas, ¿no? En el caso de... Claro. Aunque... un poco paternalista, pero sí Sí, que es cierto, echó ¿no? su grano de arena. Sí. Paternalista, yo diría, pero bueno. Perdón, Sí, Mónica. desde luego. Sí, porque vamos, esa cuestión de que las mujeres cuentan cuentos y contamos cuentos y somos materiales de la voz maternal y parece que la mujer si escribe siempre tiene que tener una voz maternal y pues bueno. Bueno, era A un mí no hombre me de parece su que tiempo tenga, también, ¿no? Claro. sí, a mí todo lo contrario, a mí no me parece que tenga una voz maternal, me parece que tiene una voz muy crítica de muchos aspectos que están pasando que otros escritores de su época y de su generación y del exilio en ese momento, igual llevados por la pasión, no son capaces de criticar ciertas cosas que están pasando y ella sí las ve, las critica, tiene momentos que son muy líricos en el libro, pero sobre todo a mí me gusta esa mirada ética, crítica, que es capaz de desnudar momentos de injusticia en el libro y que no se calla ante nada. O sea, que de cuento maternal, pues para mí no. Pero bueno, ahí queda, es León Felipe y está muy bien. En aquella época, pues ella, y yo creo que esto otra vez se relaciona con el punto inicial con el que iniciamos, vamos, con el que comenzábamos esta charla, y es que ella, esa voz, parece que ese texto tiene que ser legitimado por una persona o por un autor, un gran autor, un escritor del exilio, y en ese momento, pues Es León Felipe. ahí ya es León Felipe. Claro, México. Claro. En la introducción del libro, Mónica, hablas sobre el concepto de collage o de estructura fragmentaria del libro y me gustaría que nos explicaras un poquito qué es lo que quieres decir con todo eso. Bueno, porque es un libro hecho como de fragmentos, en el sentido de que tenemos lo que puede ser un diario, pero no es un diario que sigue día a día, sino que hay saltos en los días, hay veces que se siguen varios días, otros no.
se introducen cartas, se introducen poemas que pertenecen, por ejemplo, a García Lorca, ¿no? Está el romance Sonámbulos, o sea, que los transcontextualiza. Existen recortes de periódico, cita, por ejemplo, muy curioso, cuando está en el trayecto que le lleva en el barco de Ipanema a México, pues los propios boletines que se están publicando en el barco y otra vez ella nos habla de otros boletines y esta es otra vez la voz crítica, ¿no? Se están publicando unas hojas que son, digamos, crítica de esos boletines oficiales que se están publicando en el barco para informar a los pasajeros. Y entonces son como fragmentos de muchas cosas, de muchos diferentes textos, de la misma manera que también podemos decir que es un diario, pero que también hay momentos que son casi como artículos periodísticos, pues puesto que ella, su laboratorio, de escritura había sido el periodismo. Y luego, entonces, digamos que, y es curioso también porque a veces esos momentos que tiene como que integra diálogos entre los diferentes personajes o diferentes o personas, porque algunos son personas históricas, le da como un aspecto de novela. De hecho, muchas veces yo he leído artículos de crítica literaria que dicen que es una novela, pero no es una novela, pero se la considera en muchos sitios una novela. Entonces, esa indeterminación genérica lo que hace es, yo por eso le llamo un collage, y creo que también José Colmeiro en su introducción también habla de collage y de hibridez, lo hace un texto muy singular, pero al mismo tiempo, como también explico en la introducción, hay una unidad, ¿no? Una unidad que lo dan, pues hay tres elementos muy importantes, ¿no? Uno es esos títulos temáticos que agrupan secuencias temporales en una misma línea argumental. Luego hay ese tono lírico que capta con gran emoción la experiencia del exilio y los diferentes momentos y que se convierte, de hecho, en una especie de espacio para la creación literaria, ¿no? El diario y ese tono. Y luego está, por último, pues lo que he dicho antes de la mirada crítica, ¿no? Por ejemplo, reconocer las luchas internas que tiene el bando republicano y que dominaron, ¿no? Durante la guerra civil, y también reconocer ese egoísmo y el individualismo de muchos refugiados que van al exilio y que en vez de preocuparse por el bien común, pues lo que están es pues a su propio beneficio o mostrando un egoísmo y eso para ella pues... Y en este sentido... lo que pasa, y yo digo que es una voz testimonial porque digamos que todo este collage, ¿no? Nos lleva a una especie de testimonio colectivo en el que ella parece que cede su protagonismo para dar protagonismo a esas historias y a las voces, ¿no? de otros refugiados que van con ella, ¿no? Y contar la historia de, por ejemplo, de Esperanza la Miliciana o de otras muchas mujeres y lo que pasa en el barco, etc. Entonces es más bien una especie de testimonio colectivo. Citabas la mirada crítica que no idealiza al pueblo exiliado, y ya lo has comentado, y uniéndolo con lo que lo que habéis dicho antes de que su voz no es para nada maternal, me parece muy interesante. Yo no había leído nunca este libro, así que momento de confessions. Me parece muy revelador el que ella precisamente no es para nada maternal y es muy crítica con el exilio, y es muy crítica con los gobernantes de la República, ¿no? Como hubo dos tipos de exilio, de primera clase y el sálvese quien pueda, y como pueda y donde pueda. Entonces, me parece muy interesante esa anotación que has hecho. A mí me gustaría señalar una cosa, y es precisamente el hecho de ser crítica. No quiere decir que ser crítico te lleve a ser gritón. Lo digo porque parece ser que la crítica y la lírica podrían ser dos cuestiones bastante enfrentadas, y no es así. En el caso de ella, está claro que se puede ser muy crítico o ser muy crítica y al mismo tiempo estructurar y desarrollar su trabajo y su literatura precisamente con un golpe lírico realmente poderoso, como es el caso de ella, ¿no? Y lo hace a través de toda la obra, ¿no? Yo, aparte de esto, sí que he visto y sí que me gustaría señalar el hecho de que
la crítica que hace precisamente digamos, al Estado francés, a la policía francesa, a la gendarmería, es una constante también digamos, en muchas crónicas o muchos libros del exilio. Yo me he traído precisamente que es El campo francés de Max Sau, que publicamos, bueno, como sabéis, estamos publicando la obra de Max Sau y hemos recuperado también, que está bastante inencontrable, el laberinto mágico. Precisamente Max Sau, que hace en este campo francés, precisamente hace un relato de toda, digamos, el universo concentracionario que tras la guerra se sitúa en Francia desde Roland Garros hasta Le Vernet, donde él incluso estuvo, el propio Aub, ¿no? Y justamente en este libro, al final, él entendía que el libro tenía que tener una serie de imágenes, pero echa mano precisamente de unas imágenes de un dibujante, Josep Bartolí, que precisamente es también crítico a través de sus dibujos, es tremendamente crítico con la gendarmería francesa y con el trato que los gendarmes daban a los refugiados españoles, ¿no? Ahí coincide justamente también con Silvia, en esta especie, digamos, de denuncia, de críticas precisamente a cómo una nación hermana supuestamente democrática pues era incapaz de entender la deriva del pueblo español, del republicanismo que tenía que salir de España, ¿no? Y en ese sentido, la verdad, ella se sitúa en esa línea crítica, pero como digo, lo hace de una manera hermosa y de una manera realmente atractiva, ¿no? Y espeluznante. Me Esto me encanta recuerda a mí también. lo que ha dicho. Perdona, Mónica. No, Sí, no, solo disculpa. quería decir que me encanta lo que ha dicho Miguel Ángel, porque Sí. es verdad, y eso tiene mucho que ver con el tono del libro, no es gritona. O sea, la crítica que hay, y creo que eso es muy importante señalarlo, está, digamos, no sé cómo decirlo, como se mezcla o queda, es una crítica muy bien justificada, pero que yo creo que la hace todavía más crítica ese tono lírico, contenido a veces, ¿no? En el que no es gritona. Y es verdad también lo que dices de campos de concentración de Bartolí. Ese es un libro que yo siempre enseño en mis clases por el componente visual, y lo enseño justamente después con el Éxodo. Y mira, también está muy bien que tengamos esta edición, porque los estudiantes no pueden encontrar una edición de Éxodo ahora mismo. Y sí, o sea, comparamos, ¿no?, un poco la crítica que hace Bartolí con la crítica que hace Silvia Mistral, en los puntos en los que coinciden, ¿no? Leemos el manifiesto de la intelectualidad en Francia y el proyecto cultural, que son los textos que se incluyen en Éxodo y que hablan precisamente de lo que tú has dicho, Miguel Ángel, de ese trato hacia los refugiados españoles. Sí. Por cierto, ha salido una película que justamente se llama Josep. Es una película de animación, justamente basado en todos los dibujos, hecha realmente con los dibujos de Bartoli. Es una gran producción, yo la vi en París, yo no sé si se ha estrenado en España. ¿Cómo se llama? O en Inglaterra. ¿Cómo se llama llama? Josep. Josep, ok. Josep. Okay. Y no recuerdo ahora mismo el director quién es, pero la vi y es fantástica. La verdad, merece la pena. Y si tú estás trabajando, Mónica, con esto, te aconsejo que des con ella y que trabajes con ella, porque es fantástica, ¿eh? Pues es una muy buena sugerencia, y sí, a ver si lo puedo encontrar. Y Jairo, perdona que te interrumpiera. Sí, no, bueno, yo solo era un apunte, ¿no? Decía que esto me recordaba porque también Luisa Carnés, en sus memorias, bueno, hablaba de cómo los gendarmes utilizaban siempre el alé, 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 ¿no? Es decir, el no parar, ¿no? No les dejaban. Entonces eso crea una tensión horrible, esa circulación
de la masa, ¿no? Corriendo de un lado a otro. Y esto me recuerda a ese pasaje, ¿no? Esta idea, ¿no? Cuando uno lee Éxodo, al final establece esas relaciones con otros muchos escritores y escritoras del periodo, ¿no? Y luego es verdad que el lirismo también de la obra, porque al final, desde mi punto de vista, el gran hallazgo del libro, además de esa visión, digamos, humana y moral, es el estilo, ¿no? El estilo del libro, ¿no? Ella es una gran escritora bueno, que como comentaba antes, se muestra igualmente en Madréporas, ¿no? Que es un libro maravilloso y muy, muy bien escrito, ¿no? De un alto nivel literario, ¿no? Pero recuerdo también el pasaje en el que, muy emocionada, relata el momento en que encuentra a Antonio Machado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es también un momento en el libro fascinante, ¿no? Y que, bueno, ahí trágico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es verdad que va, eh, digamos, aunando eso, ¿no? La ética, la política y la poesía, en el fondo, ¿no? Pero eso que acabas de comentar es muy gracioso porque cuando el momento ese de Antonio Machado que encuentra en los campos forma parte de la mitología de los campos, porque Machado no murió en un campo de concentración. Claro, Sin embargo, en el texto se reproduce, como en otros muchos textos del exilio, claro, que Machado murió en un campo de concentración. claro, Pero está claro. bien en el sentido de que forma Sí, parte de claro. ese lenguaje Sí, o de el rumor, ¿no? Claro, sí, sí, lo sí. lo que se ha llamado la mitología del campo, ¿no? Y Claro, hay muchas otras historias que se reproducen también, que forman parte de otros textos. Son como un núcleo común que muchos de este tipo de literatura comparte, como que también están en los campos y hay hombres que van caminando hacia el mar y se ahogan en el mar o quieren suicidarse, que sería, que no digo que sería, que es verdad, ¿no? Pero te quiero decir que en este caso del cuento, digamos, de Machado, Machado no, sí, sabemos claro, que murió en Colliure en una pensión claro, y que no es así, ¿no? Pero... claro. Debían circular por allí, ¿no? Rumores de todo tipo, como los Mm, que habían, digamos, circulado en torno a García Lorca, ¿no? Me imagino, ¿no? Su mm. muerte, y cuándo muere, y cómo muere, Hombre, y todo esto. la guerra civil, digamos, ha generado una mitificación generalizada de muchísimas cosas, ¿no? Y la muerte de Machado iba a ser menos. Claro. Por cierto, este verano estuve en Collioure, y es realmente increíble porque la ciudad, el pueblo de Collioure está, digamos, hirviendo de verano con los turistas, con la gente en las playas, tomando helados, comiendo, este hervor callejero. Y el cementerio está justamente al lado está en el centro del pueblo y está al lado de todo este bullicio, ¿no? Y si te desvías un poquito y entras al cementerio, verás que hay una soledad y un silencio alucinante. Y es como si la figura digamos, de Machado, la tumba que realmente te la encuentras nada más entrar, digamos, emanara esta especie de silencio, neutralizara el ruido exterior, ¿no? Un ruido ajeno absolutamente al cementerio y a la paz, en este caso, de su tumba. Es curioso, pero todo esto forma parte de una mitología, de una sensibilidad, de una construcción que hacemos, que yo creo que también necesitamos de alguna manera para mantener vivo esta memoria, ¿no? Así que, bueno, no sé, lo que decía Mónica, efectivamente murió en la pensión, no murió como nos hubiera, bueno, no como nos hubiera gustado, sino como fabulamos de alguna manera muchas veces en el fragor de un campo de concentración y de mala manera, ¿no? Pero yo creo Pero que bueno, era una manera como de, si Machado representaba al poeta del pueblo y a unos ideales, ¿no? Y era como adueñarse de esa figura y que esa figura estaba pasando por los mismos penurias y sufrimientos que todo un El pueblo resto estaba del pueblo. pasando y compartía con ellos. Y volvemos un poco a otro tema que acabamos de decir, ese exilio de primera clase, o sea, esos refugiados de primera y los de segunda, ¿no? El tener, el pensar, el imaginar que Machado muere con ellos, es otra vez, pues, no sé, el hacer, efectivamente, compartir, ¿no? Esa mm, experiencia. efectivamente. Hablabais de, bueno, para mí eh, una de las partes más reveladoras de leer este libro ha sido descubrir el trato que una parte de la sociedad francesa dio a los refugiados y refugiadas
españoles y españolas, y hablabais de Machado, y bueno, me pareció bastante curioso que siempre se habla de Machado, murió en Coyur, en una pensión. La 9 entró en París a liberar París, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y hay una serie de mitología que se ha creado, de la que estamos hablando también, pero nunca se habla del trato recibido por una, no quiero decir gran mayoría, pero por una amplia mayoría de la sociedad francesa, refugiada español y española. Y de eso no se habla. Y cómo de importante es cómo se crean, ¿no? Los relatos históricos o la memoria incluso. Qué es lo que se decide de lo que se hablará en el futuro y qué es de lo que no se hablará? Y me parece muy relevante que en este libro ella sea crítica, sea muy lírica, pero exponga lo que estaba pasando. Y es que, como decías tú, Jairo, les decían, ale, ale, no os quedéis aquí, pasar de largo. Cuanto antes, mejor. Yo creo que ya es verdad, ¿no? Sigue siendo una parte poco conocida, pero ya está siendo más conocida, ¿no? A través de los estudios de Narro Calderón, de Alicia Alted, de Scott Su, y bueno, muchos otros más, ¿no? Por poner un ejemplo. Ujú. Por ejemplo, en mi último libro yo tengo un capítulo dedicado a los campos de internamiento, ¿no? Que algunos prefieren llamar los campos de internamiento para diferenciarlos de los campos de concentración nazis, aunque fueron muchas veces el tránsito a un campo de concentración nazi, como sabemos, ¿no? Y, bueno, hace tiempo se reeditaron los boletines que se publicaron. Y una cosa interesante que quiero decir relacionado con esto es que, como cuenta Éxodo, ¿no? Ella está intentando ayudar como puede para que salgan de los campos de internamiento, pero en los campos de internamiento se producen muchas actividades culturales y exposiciones, incluso los cuadros o digamos las obras de arte que se producen en esos campos de internamiento llegan a exhibirse en galerías en París. Y es una manera de, digamos, de romper, ¿no? La alambrada y que esas obras, digamos, o lo que se está produciendo, y también cambiar esa imagen, ¿no? Tan negativa, porque otra de las cosas que ella quiere hacer en el texto es demostrar con ese manifiesto a los intelectuales, ¿no? En los campos que esta gente no son asesinos, ladrones, el terror rojo que ha llegado aquí aunque no digo que no se produjeran problemas o casos, pero siempre eso no significa que la mayoría de los que fueron allí, sino que eran gente intelectuales, gente trabajadora, gente que quería empezar una nueva vida. Y lo que es interesante es que a mí me enseñó o me pasó Silvia Mestre, la hija de Silvia Mistral, una pequeña invitación hecha por una artista que es preciosa, ¿no? Y en el que sale el nombre de Silvia Mistral, con todas las actividades culturales que se hacían, y las invitaciones iban dedicadas a cada persona a los que se les enviaba, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que pues que hubo mucha vida cultural, a pesar de que los boletines que se publicaron y se reeditaron después, pues recogen toda esta actividad, y que también, y que principalmente todas estas actividades iban, digamos, encaminadas a cambiar esa imagen tan negativa que, digamos, se había ido construyendo, ¿no? Para justificar que tenían que estar ahí encerrados en esos campos, ¿no? Y creo que esos capítulos o esas entradas del diario que hacen referencia a esto, pues son, como hemos ya comentado, ¿no? Ilustrativas de un tipo de literatura, digamos, un poco sobre los campos de internamiento, en el que, como hemos visto, el libro participa, pero el libro, como también menciono en la introducción, pues es muchos libros, ¿no? Y es muchos géneros, y es muchos tipos de... Y es lo Bueno, que yo, sí. yo quiero, al hilo de lo que decías, Mónica, de Silvia Mestre, de la hija de Silvia Mistral, y es agradecer la tremenda colaboración que ha tenido con esta edición y con nosotros, no solamente con este libro, sino también con Madrépora, porque saber que ella está ahí y que está
realmente, digamos, alentando y cuidando también nuestro trabajo y confiada en nuestro trabajo, pues ha sido muy importante, ¿no? También, de hecho, en el libro atrás, pues hay toda una documentación que perfectamente aparece y que también es cosa justamente de agradecer a ella, porque es la que nos ha dejado esta información y esta documentación, que yo creo que complementa muy bien al libro y lo sitúa en su propio ambiente y en su propia realidad, ¿no? Yo Así me que quiero bueno. sumar a este agradecimiento, porque con ella es que es verdad, sin el apoyo de Silvia Mestre, digamos que estas ediciones no se hubiesen podido hacer. Y no solo eso, ella siempre está dispuesta a ayudar, a proporcionar los materiales, a conversar sobre ellos. A mí me ha respondido miles de dudas que he tenido cuando escribía el libro, mi libro, pero también las ediciones. Ella me ha mandado, porque yo no las tenía, todas las reseñas de Madréporas y de Éxodo, y a través de ellas pues las menciono en la introducción también, porque es verdad que el libro se escribieron bastantes reseñas y las reseñas fueron todas muy positivas de la obra. O sea que sí, que muchísimas gracias a Silvia por su colaboración y ayuda. A mí me, vamos, evidentemente mi trato con ella ha sido también muy, bastante agradable, de una generosidad, ¿no? Y es verdad que no siempre las personas que han heredado esa memoria familiar, ¿no? O que han tenido, bueno, pues la suerte de tener a un escritor, a un escritor de esta altura, ¿no? Una escritora de esta altura en tu familia o que sea tu misma madre, ¿no? Pues no siempre se gestiona así, y sabemos, ¿no? Sabemos cómo son No las lo cosas, digan a ¿no? mí. Entonces, No lo digan a mí. entonces, bueno, es verdad que su amabilidad, su generosidad han sido sin límite, ¿no? Y bueno, yo quería mencionar también eso, que yo creo que ella es consciente, también formó parte de nuestra película La Sin Sombrero 3, ¿no? Que se centraba en el exilio. Y, y bueno, también tuve mucho trato con Tania Bayó, con mi amiga, la directora de La Sin Sombrero 3, ¿no? Y yo creo que ella es consciente bueno, de este nuevo movimiento que hay de recuperación de la figura de todas estas intelectuales, ¿no? Escritoras y pintoras y artistas, ¿no? Y frente a la política de exterminio del franquismo, desde luego, pero también lo que es más sorprendente es frente a, bueno, pues a 40 años de silencio en democracia, ¿no? Y esto yo creo que debe también ponerse sobre la mesa, ¿no? El hecho de que de que hemos perdido demasiado tiempo, ¿no? De que esa memoria esa recuperación se hizo en masculino, se ha hecho durante décadas, ¿no? Quizá porque, bueno, está la sociedad traspasada, ¿no? De esa visión patriarcal de la cultura, ¿no? Y bueno, han tenido que pasar muchísimos años hasta que de pronto han empezado a interesar las escritoras que estamos en realidad redescubriendo, porque no sabemos tanto sobre ellas, porque están apareciendo documentos, ¿no? Porque los herederos y herederas están empezando a decir, oye, yo tengo una caja, tengo fotografías, tengo cartas, ¿no? Y este trabajo es muy importante para que podamos editar las obras y sean conocidas, ¿no? No solo rescatar sus figuras, sino rescatar también su obra. Y ya digo, la política de exterminio del franquismo es clara, todo lo que huele a república, y más si proviene de mujer, evidentemente no interesa y se hace un borrado, pero en democracia es menos explicable, ¿no? Y solo ahora están cambiando las cosas, ¿no? Y yo creo que esto es importante que lo digamos, ¿no? Sí, Yo yo siempre estamos a tiempo. quiero ahondar en esto porque lo digo porque el hecho de que, bueno, desde Cuadernos, bueno, también es verdad que no solo desde Cuadernos, hay otras editoriales que también están ocupándose de esto, bueno, con mayor o menor fortuna o con mayor o menor intensidad, pero lo que sí es cierto, y yo lo tengo muy claro desde la editorial, es que eh, también se hace política editando. Es decir, editar también es un acto político. ¿Eh? No hay en la edición una especie de, digamos, de territorio en el que la política está ajena, ¿no? Está libre. No.
somos muy conscientes también que editar a las mujeres de esta generación, editar a las mujeres exiliadas, digamos, olvidadas, es una manera también de intervenir en lo que estamos llamando la recuperación de la memoria democrática en España. Pero lo hacemos desde el ámbito que sabemos y que podemos, y en el que podemos trabajar, que es el campo de la literatura, en el campo del conocimiento. Y desde ese punto de vista, no solamente la recuperación de estas mujeres se hace por razones, digamos, éticas, políticas y de justicia, sino también de justicia literaria. Es que son muy buenas obras. Esto es muy importante. Son muy buenas obras, muy buenos trabajos que no merecían estar en el olvido. No solo ellas y su figura y lo que representaron para un país, sino también, digamos, su trabajo y la calidad de su obra, que merece realmente conocerse. Y por desgracia, bueno, en este caso por suerte se ha empezado, pero por desgracia yo creo que aún queda mucho camino por recorrer, porque digamos, el nicho de lectores que realmente se interesa por la obra de estas mujeres, aunque ha ganado, obviamente ha ganado territorio en los últimos años, todavía es, creo yo, bastante insuficiente. ¿eh? Yo creo que tenemos que conquistar todavía a más lectores, más lectoras para esta literatura y para la memoria de estas mujeres, ¿no? Yo me estoy pasando la charla estando de acuerdo con Miguel Ángel y haciéndole la pelota, pero es que tiene razón, porque hay un aspecto que acaba de decir que es fundamental, que es que hay calidad literaria en estos textos, que parece que se olvida. Y yo no sé si volver otra vez al punto inicial de esta charla, ¿no? De que porque son su procedencia social se añade el olvido de, como ha dicho Jairo, no solo durante la dictadura, sino también durante la democracia. Es que son muy buenos textos literarios y merecen recuperarse por su calidad. Y esto es una razón fundamental. O sea que estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Sí. Bueno, sí que es verdad que Tea Rooms de Luisa Carnés lleva muchísimas ediciones y la verdad que no es una alegría que eso haya pasado. Memoria de la melancolía también de María Teresa León ya lleva unas cuantas ediciones y ojalá con Éxodo pase lo mismo. Y la verdad es que también es un placer contar con los institutos Cervantes de aquí de UK, de Manchester, Leeds y Londres, que apoyen este tipo de charlas. Llevamos todo un año haciendo unas charlas sobre escritoras de la Edad de Plata de la literatura española y es un honor, ¿no? que poder hacer este tipo de charlas y poder compartir estos libros con invitados e invitadas como vosotros, como vosotras. Sí, bueno, yo quería ahondar en esto que estabais diciendo, bueno, de que haya también, desde las instituciones, pues interés porque se puedan hablar de otros libros, ¿no? Y de otros escritores, no siempre los más vendidos, no siempre los más reconocidos, ¿no? El relato hegemónico a veces pues debe encontrar también sus fracturas, ¿no? Para poder, bueno, insertar otras voces que desde luego tienen interés. Nosotros, cuando creamos la colección, tuvimos claro que no íbamos a publicar cualquier cosa, íbamos a publicar libros que de verdad desmontaran ese argumento de que en el fondo se trataba de incluirlas por cuota o porque era importante que hubiera mujeres. No, nosotros teníamos muy claro que nosotros queríamos rescatar una literatura de muchísima calidad, ¿no? Y cada uno de los 10 hasta ahora volúmenes que llevamos, consideramos, estamos enamorados de estos 10 libros y sabemos que son joyas literarias, ¿no? Estamos hablando de la historia de Java, de Elizabeth Mulder, o de Estación y de Vuelta de Rosa Chacel, ¿no? Son, o las novelas de Carmen de Burgos, ¿no? Que son indiscutibles, ¿no? Entonces, lo primero que hace falta para desmontar ese relato de que no se les estudiaba porque no tenían calidad, es poner las obras sobre la mesa, ¿no? Y decir, oye, vamos a leerla y una vez leída, explícame eso de que no tiene calidad, ¿no? Una obra como Éxodo, que ya decía al principio, ¿no? Es una obra maestra de la literatura española, ¿no? y de la Edad de Plata, ¿no?
Y bueno, en esas estamos, ¿no? Ahí trabajando ya a nuestro ritmo, evidentemente, pues no podemos hacer mucho más de lo que vamos haciendo, que es ir despacito y haciendo nuestro trabajo con mucho cariño y con mucho esmero, ¿no? Esa es la, ¿no? Piano, esa es nuestra piano, se va máxima, ¿no? lontano. Me gustaría terminar esta charla hablando, que nos contarais qué otros proyectos tenéis en la despensa de Pues, cuadernos del Vigía, Miguel Ángel y pues Jairo, y mira, también Mónica, porque estoy seguro de que habrá algo por ahí. sí, 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 sí. Mira, yo Esto es el momento de propaganda, ¿vale? lo tengo en la mano, lo voy a ir enseñando. Mira, mira. Este recién va a salir ahora mismo y es esta novela fabulosa, novela En busca Magnífica. del presente de Madacarreta. Bueno, Esto es una joya, es absolutamente inédita. ok. Justamente Sí, sí, es una joyita que sí, sí. afortunadamente Tania Bayó nos trajo de México Ujú, y que es absoluta primicia porque nunca se llegó a editar. Yo me metí en ella, en la edición, en un trabajo ingente y maravilloso, porque para mí editar, en este caso, justamente este Era un tipo manuscrito, bueno, es un claro. manuscrito, Era obviamente. un, lo estuviste transcribiendo, ¿no? Pasando claro, Sí, claro, sí, claro. claro. al documento. Transcribiendo y bueno, y adentrándome en él y es realmente apasionante, ¿no? Ahí es cuando un editor se siente editor, Ujú. justamente. Entonces, bueno, pues Eso lo aquí espero está, pronto aquí. Y sí, tiene un plus, y Ya, es ya. que ella intentó publicarla en vida. Ella la escribió a lo largo de 30 años, bueno, más conocida por Los Diablos Sueltos. Esta sería su segunda novela, segunda y última novela. Ella intentó publicarlo y lo mandó a distintas editoriales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros conservamos en su archivo las reacciones de algunas de estas editoriales, eh, en las que se les dice, bueno, el libro está bien, es usted una buena escritora, pero ¿quién es usted? ¿Tienes, perdón? Y claro, esto, ¿quién es usted? ¿Quién es Ah, usted? vale. ¿No? ¿Quién es una escritora exiliada, ¿no? En los años Ya. 90, ¿no? Cuando ella manda antes de morir estos libros, ¿no? O sea, el libro tiene calidad, es indudable que usted sabe escribir, es una buena escritora, la novela tiene interés, pero ¿quién es una escritora exiliada, republicana, ignorada para todos en la España de los años 90? Y sobre todo sirve como contraste para ver cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque editorialmente ahora yo creo que ningún editor le diría a una exiliada, ¿verdad? A una escritora republicana no le diría, bueno, no me interesa, no, este tipo de literatura, cuando realmente vivimos a pequeña escala, ¿no? Pero un cierto rescate, ¿no? De toda esta literatura. Entonces, Ujú. bueno, yo creo que el contraste, o sea, hemos avanzado mucho en este sentido y en el conocimiento de ellas y en la reivindicación de su literatura y de la figura que ellas tienen, ¿no? Pero bueno, es curioso, de verdad, esta historia, porque ella intentó una y otra vez publicar el libro, ¿no? Y en algunas editoriales de mucho prestigio, pues la respuesta era esa, ¿no? Es que creemos que una escritora como usted no tiene interés en España ahora mismo, ¿no? Y bueno, Wow, pasados 30 años, pues las cosas parece que han cambiado. van por otro camino, ¿no? Mm. bueno, esto hasta aquí podemos hablar. A partir de ahora hay más cosas, pero prefiero ahora mismo mantenerlas en el silencio. Ok, que bueno, ¿Vale? muchas gracias. Tenía muchas ganas de ver esa portada de ese libro, la verdad. Sino, bueno, no hemos hablado de la portada de Éxodo, que es en la foto, es la foto en la que Silvia Mistral va a bordo del Ipanema, ¿no? Y yo creo que eso le aporta un simbolismo también Mm, a la portada y a la edición, ¿no? Hemos trabajado en esa imagen porque nos parecía la imagen, bueno, pues de toda una experiencia representa, vital ¿no? claro, y que representa la historia de nuestro país, ¿no? Mm, Y era especial, ¿no? Esa foto en el Ipanema, ¿no? Donde ella aparece sonriente, ¿no? Que esto es también muy significativo. Ella aparece mm, porque tenemos que tener en cuenta que iban lanzados hacia la nada, habían dejado atrás todo y bueno, y sin embargo eran capaces de sacar fuerzas a veces para sonreír, ¿no? mm. Sí, Y exacto. recomenzar, ¿no? Mm. Bueno, me he dejado muchísimas preguntas en el tintero porque nos quedamos sin tiempo. Ah,
Mónica, ¿quieres contarnos, quieres compartir con nosotros? Sí, bueno, yo hay como 3 proyectos más o menos relacionados. Uno es el de los artículos de Silvia Mistral, que me gustaría publicar y que creo que voy a publicar con la editorial Renacimiento. Y también creo que incluiré algunas historias, cuentos que escribió, que no llegó a publicar. Ujú. Otro proyecto es un libro que me gustaría hacer sobre la transmisión intergeneracional de la memoria en el exilio y, si puedo, también en el franquismo. Y ya el último proyecto es una beca que hemos pedido aquí en el Reino Unido con Tania Bayó y Gonzalo Berger sobre la miliciana, las mujeres en la guerra civil. Y de ahí pues me gustaría sacar un libro, si nos dan el dinero, y si no, pues ya pensaremos cómo lo pedimos a otro sitio. No sé, esos son mis 3 grandes proyectos. Bueno, pues todo se verá, todo se va a ir bien. Hay un libro interesantísimo de una editorial aquí de Londres, de hecho está a 2 calles de mi casa, se llama Clapton Press, no sé si la conoces, que Sí. publican literatura española de los años 30 traducida al inglés, y tienen un libro sobre las soldadas inglesas que iban voluntarias a luchar en la guerra civil. Y es un libro fantástico, sí. Lo conozco, ese libro no lo conozco en particular, creo, pero sí conozco otros libros que han publicado. Te envío el link luego. Sí, envíamelo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Jairo, Miguel Ángel, Mónica, ha sido un placer hablar con vosotros esta tarde. Igualmente. Espero que sea la primera de muchas más charlas a lo largo de este año y del año que viene y de otros años. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, para mí Y también, y muchas gracias, Jorge, por tu generosidad y tu empeño, porque tienes un verdadero empeño en trabajar y en dar a conocer todo este trabajo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Sí, sí. Y gracias a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds, Por supuesto. por su apoyo, cariño y entusiasmo también, y a todo el equipo que está trabajando en esos centros, que nos apoyan muchísimo. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego.